¿Qué tenemos en casa? Tenemos estas cajas negras. ¿Cómo se llaman? Se llaman TVs, televisiones. Si desglosamos la palabra nos sale tell a vision. Cuenta una visión. Hola, este es un video, se podría decir comentario, a este video que me recomendó un amigo y pues lo voy a reproducir y pues lo voy a comentar. Es muy interesante entender esto del sufrimiento. Nos han hecho creer a través de la historia, a través de películas, a través de programas, a través de cómics, a través de cuentos, que el sufrimiento le imprime un valor extra a las cosas, que el que sufre vale más que el que no sufre. De alguna manera absurda y tonta te han hecho creer que el sufrimiento limpia, incluso purifica. El sufrimiento te hace valorar las cosas. Y yo sé que muchos de ustedes llevan estos conceptos tatuados en la mente. Y como para darse un valor agregado, de pronto tu papá o tu abuelito dicen: yo caminaba 20 kilómetros para ir a la escuela. Y para ganarme un peso tenía que trabajar casi 10 o 12 horas al día si es que quería comer ese día. Esas historias de sacrificio y sufrimiento extremo que nos hacen creer que aquellos que las padecieron son más que héroes. El modelo de la madre que sufre por el simple hecho de ser madre. La mujer que sufre en el momento del parto. Porque bien lo dice la religión: parirás a tus hijos con dolor. Y muchas mamás lamentablemente han creído que a partir de ese dolor y a partir de ese sufrimiento es que quieren más a sus hijos. Pero en gran parte, el gran culpable de que tengamos esta idea es la religión. Acuérdense, el Maestro Jesús vino a sufrir a este mundo. Sufrió y sufrió para después seguir sufriendo. Y fue gracias a su sufrimiento y a su dolor que salvó a la raza humana. ¿Cómo funciona ese mecanismo? No me pregunten, porque incluso yo se lo he preguntado a sacerdotes y a otras figuras de la Iglesia Católica y no me han sabido responder. Entiéndanlo de una maldita vez. El sufrimiento no representa nada bueno, no trae consigo ninguna lección, no sirve para nada, única y exclusivamente para que vibres en frecuencias bajas, para que te alejes de lo que verdaderamente es el amor. No tienes por qué sufrir, y si en esta vida estás sufriendo, es que estás haciendo algo mal. El sufrir no le va a agregar un valor extra a lo que estás haciendo. De verdad, no. ¿Se han fijado que la empatía se activa a partir del sufrimiento? Cuando ves sufrir al personaje de la telenovela o de la película o del programa de televisión, inmediatamente quisieras abrazarlo. Te pones en sus zapatos. Casi te pones a llorar con el personaje. Esta es una estrategia muy efectiva y los de arriba lo saben y han manipulado tus emociones y tus sentimientos de esa manera. Mucho cuidado cuando leyendo una historia, cuando viendo una película o cuando viendo una telenovela te sale el decir: ¡ay, pobrecito, pobrecita! ¿Les ha pasado? Bueno, ahora pues voy a comentar los puntos que me parecieron relevantes de lo que quiero comentar. Am, y bueno, lo primero que dijo es que ah, todo esto de que este concepto, de que esta idea de que el sufrimiento es purificador, viene pues en gran parte de las películas, las series, etcétera, los medios de comunicación, em, todo contenido multimedia que podamos encontrar. Bueno, no todo, pero en gran parte. Aquí yo agregaría también, obviamente, las propagandas que podrían ser
de orden gubernamental, ya sea nacional o supranacional. Entonces, en esta parte sí estoy totalmente de acuerdo, pues porque todos somos productos de nuestro entorno. Es decir, mm, si yo naciera en un, digamos que nazco, digamos, eh, en un país musulmán en el que pues está siendo invadido, muy probablemente, no muy probablemente, es muy, mm, es 100% probable de que no sería como soy, sería totalmente diferente. No sé si opuesto, pero bueno, ahora pues voy a comentar estos puntos que he marcado. Lo primero que me pareció importante es esto que menciona de que nos hacen creer a través de las películas, series, etcétera. Y sí, es así, somos producto de nuestro entorno y lo que vemos, lo que consumimos, como puede ser, como dije, películas, contenido multimedia, series, novelas, lectura, libros, etcétera, nos va a moldear. Es inevitable. Es el camino que todos vamos a transitar desde que somos, pues desde que nacemos y aprendemos a leer, aprendemos, pues desde que, incluso antes de que aprendamos a leer, eh, cuando somos niños, todavía ni siquiera nos están enseñando a leer, ya tenemos miedos programados por incluso experiencias de las que no tenemos recuerdos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. En este caso, este concepto de que el sufrimiento es purificador, sí, se nos programa del entorno audiovisual que nos rodea. En cuanto a, ya lo mencionó, series, películas, novelas, libros, también yo podría agregar propaganda gubernamental, tanto nacional como supranacional, eh, instituciones religiosas entre comillas, y eso voy, a eso iré. Segundo, el sufrimiento purifica, esto de que, pues, este concepto, ¿no? Y en esto yo tengo un conflicto, el que voy a tocar más después, dependiendo de a qué veas, a qué es lo que tú sientas o pienses que es purificación. Mm, en este caso, en eso sí no estaría de acuerdo, pues no por sufrir vamos a ser puros, pero sí a lo que voy a ir es que por sufrir podemos aprender mucho. Y, pero ya voy a llegar a eso. Am, tercero, claro, menciona lo que muchos tal vez han vivido, que tenemos un pues abuelito, abuelita, abuelitos, abuelitas que am, adultos mayores, ancianos, como quieras llamarles, que ya sea que los conozcas o que sean parte de tu linaje, ¿qué te dicen, no? Tú no sabes nada porque no has sufrido como yo, o que, en mis tiempos era más difícil, todo ello. En este caso, por ejemplo, la experiencia que yo tuve era cuando mi abuelita nos contaba de cómo en sus tiempos pues era más difícil. Y aquí yo ahora podría responderle, pues ya soy más grande, pero en ese tiempo de niño no, porque también me habían educado de que no, un menor no tenía que responder a sus mayores, pero ahora sí le hubiera podido responder de que sí, muchas cosas, muchas situaciones en el pasado eran más difíciles que ahora. De la misma forma, ahora muchas situaciones son mucho más difíciles que antes. Entonces aquí como que antes de confirmar o decir con total certeza que fue más difícil, primero supongo que habría que hacer un muy, pero muy completo ejercicio de empatía y tratar de registrar
qué era todo lo que se vivía en comparación de eras pasadas a las de ahora, pero con pruebas irrefutables de efectivamente cómo era. Entonces solo así tal vez se podría afirmar efectivamente, sin lugar a dudas, que si tiempos pasados eran más difíciles o no. ¿A qué voy? Porque actualmente la economía, como sabrán, hay algo llamado inflación y antes podías comprar más con menos, entonces antes obtener una casa, una vivienda propia, efectivamente era más fácil que ahora. Antes no había tanto el problema como el que ahora quieren llevarnos con la digitalización de que pues la tecnología te va a reemplazar en puestos de trabajo que antes no podía. Entonces, como ven, hay muchos puntos que nuestros abuelitos no tenían en cuenta, en mente. Entonces, por eso en esto, como que yo lo vería un error decir a, a los jóvenes de que, es que antes era más fácil. No, no lo sabemos con exactitud. Entonces, voy a pasar al siguiente punto, que sería... eh, menciona el parto, ¿no? También suelen las madres, pues, mencionar de que el parto es muy difícil, eh, es muy doloroso, y obviamente sí es doloroso. Ah, pero yo tuve la fortuna de tener una amiga que fue, pues es mamá, tiene una guaguita. Y yo una vez, precisamente por curiosidad, le pregunté cómo fue el parto en cuanto al dolor. Fue muy doloroso. También estaba como Bueno, siempre soy así, bien preguntón. Porque para mí información es poder. Y a más sepa de todo, a más conozca de todo, yo siento que me hago más poderoso. Entonces, en fin, le pregunté. Y em, pues ella me comentó de que su parto, el de ella, no fue doloroso como se tiene en el imaginario común. Y eso a mí me fue muy, no sé si decir choqueante, pero sí fue algo que no me esperaba, una respuesta que no me esperaba. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Mm, ¿Sería posible si la humanidad de verdad enfocara todos sus recursos a evolucionar, a destruir el materialismo, a superarlo, no destruir, sino a superarlo, que una humanidad evolucionada lograría enfocarse tanto en que las mujeres que van a tener niños, bebés, tengan todo un sistema de, de llegar al parto totalmente sano, que se pudiera llegar a un punto en el que los partos no sean dolorosos. Me refiero a replicar tal vez la experiencia que tuvo mi amiga. No sé, pregunto. Porque si hay casos así, esto supongo que con un estudio muy detallado, de verdad, así con los mejores recursos de la humanidad, se podría llegar quizá a que los partos no tengan que ser dolorosos y sean naturales. No sé, yo viendo que hay casos así como el de mi amiga, ah, no me parece algo imposible. Entonces, ah, quizá también sea un error el este de achacar a los a los jóvenes que, no es que el parto es muy doloroso y por eso, eh, igual, bajo este concepto de que es purificador que el sufrimiento es bueno y así, por esto de que el parto es doloroso, ¿no? Entonces también aquí como que como que no sé exactamente eh, si es algo correcto o no, el achacarle el dolor del parto a todos los demás, como lo hacen nuestros abuelitos con su sufrimiento de tiempos pasados. Y
A ver, voy a seguir al siguiente punto. Am, sí, menciona que pues este concepto de que el dolor es purificador, el sufrimiento es purificador, pues se nos enseña a través de la religión. Y si tomo en cuenta el concepto que tenemos de religión, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí quería hacer una comparación con lo que pasa con nuestra visión de la política, la que tenemos la mayoría. No sé si les ha pasado, cuando mencionas política o cuando te mencionan, tratas de evadir el tema, tratas de decir no hablo de eso, o pasa que a quienes les mencionan tratan de evadirlo igual. Y es porque tienen en su, pues, ¿qué ejemplos tenemos de políticos? Políticos. Igual, ¿qué ejemplos tenemos de religiosos? Ya saben, ¿no? Pedófilos, eh, asesinos, estafadores. eh, entonces, obviamente la mayoría de la población, cuando le dices religión, cuando le mencionas política, eso le viene a la mente. Y en este caso, pues sí, efectivamente estos conceptos bastante destructivos, autodestructivos, como que el sufrimiento es purificador, sí vienen de ese tipo de religiosos. Am, Así que en eso sí estoy de acuerdo, viene de ese tipo de religión. Pero mencionaba esto porque yo te invitaría a que de verdad estudies el significado de esas dos palabras. ¿Qué es religión y qué es política? Y verás que no es nada malo. El problema es que tenemos ejemplos jerárquicos de eso, de ejecutores de esas ciencias, se podría decir, muy malos, muy nefastos. Y por eso también llegamos a pensar que la política es mala, que la religión es mala. Pero no te dejes engañar, no caigas en la trampa. Ni la religión ni la política es mala. El problema es que cuando te mencionan esas palabras, a tu mente vienen los ejemplos actuales que tenemos en puestos altamente jerárquicos, lastimosamente. Am, y aquí, más o menos aquí es donde más quería llegar, que es que menciona que el sufrimiento no sirve. Y aquí sí no estoy de acuerdo. Pero ya saben, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo, tú a tu filosofía y yo a la mía. ¿Por qué? Digamos que ahora mismo tomo una tijera y empiezo a correr con ella. Empiezo a subir las gradas y como que no, de repente decido, ahora voy a correr con las tijeras, voy a subir las gradas, subir, bajarlas, corriendo y con los ojos cerrados. Obviamente ya saben que muy probablemente me muera. Desencarne, desencarne. Entonces, pero en el caso de que no, sí me voy a provocar gran dolor. Y en este caso, si sobrevivo a ese dolor, creo que es bastante obvio que no voy a volver a hacer eso, ¿verdad? Porque habré aprendido de que correr con tijeras, con los ojos cerrados, puede llegar a ser muy doloroso. Entonces, ese dolor que ya lo he vivido, del que no estaba consciente, me ha enseñado ya a ser más precavido. Entonces, por eso no estoy de acuerdo. Y hay muchos otros ejemplos. Y ya se imaginarán. eh, Todos deben conocer a alguien que por haber sufrido algo, pues ya no lo hace. Entonces, ejemplo, ya no, digamos que era adicto al alcohol, a las drogas. He hecho sufrir a muchos seres queridos. He sufrido yo. Por eso ya no lo hago. Entonces, el sufrimiento, nos guste o no, a los seres humanos conscientes sí les sirve y mucho, porque son conscientes de él. Por eso me parece incorrecto esto de que el sufrimiento no sirve. Y quería llegar a esto porque tal vez él entiende de que decir que el sufrimiento sirve
es como decir, ah, es que me gusta sufrir. Y no, a nadie le gusta sufrir, pero no podemos negar de que si eres consciente, si no tienes miedo a recordar eh, experiencias dolorosas que te causaron sufrimiento, pueden llevarte a un gran aprendizaje. No solo pueden, te llevan. Entonces, vuelvo a decir, en esto sí no estoy de acuerdo, el sufrimiento sí sirve y esto no significa que tengas que sufrir, que tengamos que buscar el sufrimiento, sino todo lo contrario. Pero no podemos vivir con miedo a sufrir porque mal que bien esto no sé servir, el sufrimiento nos termina enseñando mucho. Am, ejemplo, si la humanidad estuviera consciente efectivamente del sufrimiento, no repetiría los errores del pasado como lo hacemos. Y seguimos tropezando con con la misma piedra, seguimos siendo llevados a guerras, eh, a matanzas, a masacres, por no recordar, por hacer, por tal vez tener miedo a recordar tiempos que eran dolorosos y por eso seguimos. Y como dice aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, algo así es. Ah, y entonces estoy totalmente en desacuerdo en esa parte. Para mí el sufrimiento sí es muy iluminador, se podría decir. Y esto no significa que yo quiera sufrir, sino todo lo contrario. Pero no voy a dejar de agradecer el haber sobrevivido a mis sufrimientos y haber aprendido de ellos. Ah, el sufrimiento no agrega valor a la vida. En esto también no estoy de acuerdo porque, a ver, si de alguna manera, por, bueno, voy a poner de algo que tengo total certeza, de los sufrimientos que yo tenía en toda mi vida. Ah, todos ellos me han dejado una enseñanza por el que ahora soy alguien que no quiere causarle sufrimiento a los demás. Ah, y entonces, ¿cómo puedo decir que el sufrimiento no le ha agregado valor a mi vida si, si me ha vuelto un ser empático y que quiere ser cada vez más empático? Um, entonces, sí, estoy totalmente también en desacuerdo con esto. El sufrimiento sí le agrega valor a tu vida. Lo que tampoco quiere decir que tengas que sufrir, que tengas que buscar el sufrimiento porque, oh, me le va a agregar valor a mi vida. No, no, no. La idea es que el sufrimiento no lo busques, pero cuando es inevitable que tarde o temprano vayamos a sufrir. Es inevitable. Es como tratar de erradicar el crimen, el mal o la bondad en el mundo. Todo va a haber. Es erradicar. ¿Cómo se diría? Es imposible de erradicar. Vivimos en un universo material en el que todo es dual y todo es efímero. Un momento vamos a estar en total alegría y felicidad y al otro vamos a estar en el opuesto que es el sufrimiento. Y así, y así, y así. Así como la vida y la muerte. Así como mueren al día seres humanos, también nacen ese mismo día. Y así, y así. Y entonces, aunque tengas, imagínate ahora mismo, con todos los recursos materiales que desees, y con todo lo que tú crees que te da la felicidad, y te apuesto todo lo que quieras a que vas a sufrir. De todas maneras vas a sufrir, de maneras que nunca pensaste. Ejemplo, los millonarios que tienen todo el dinero del mundo y tú piensas que por eso estarían totalmente felices, pero no, sufren cosas que tú ni te imaginarías, a, a veces incluso ligadas a que tienen tantos recursos materiales. Puedo dar un ejemplo. ¿Qué es uno de los mayores temores de los que tienen mucha, muchas propiedades, muchos bienes materiales? El perderlos. Entonces tú dirías, ah, entonces resulta que sí, igual sufren, por más que tienen mucho recurso material, sufren. Eh, otro ejemplo, digamos, eh, mm, cuando tienes mucho,
la mayoría de tus amigos muy probablemente no serán tus amigos. Serán simplemente personas que se acercan a ti por interés material. Entonces, eso tarde o temprano te llevará a sufrir porque dirás, quisiera amigos de verdad, amistades de verdad, seres que se acerquen a mí por quien soy, no por lo que tengo. Como ven, hay infinitas formas de sufrir, solo que no estamos conscientes de ello. A lo que quiero ir es de que es inevitable caer en el sufrimiento. Entonces, eh, tarde o temprano, si estás consciente de ese sufrimiento, que no lo estás buscando, si eres consciente, vas a aprender de ello y le va a agregar valor a tu vida. Lo busques o no. Entonces, por eso también estoy en desacuerdo en mi filosofía de vida, en lo que yo he vivido, en lo que yo he podido ver y aprender. El sufrimiento sí le agrega valor a mi vida. Y también lo veo a la vida de los demás, si es que están conscientes de él y de no repetir sus mismos errores del pasado que los han llevado a sufrir. Y el último punto, este me pareció muy interesante y que también este sí estoy totalmente de acuerdo, y es que el sistema sí le gusta usar mucho nuestra tendencia humana a la empatía para pues ir como, ¿cómo se dice esto? Ir transformando villanos en víctimas. Y se habrán dado cuenta, se estarán dando cuenta que últimamente con las agendas a muchos seres pues nefastos como que se los quiere pues como hacer pasar como no tan nefastos, tratando de apelar a nuestra empatía humana con el ejemplo que da de que ay, sufrió mucho y así. Y bueno, es inevitable porque, contrario a lo que nos quiere vender el sistema, y nos vende de que el humano es el cáncer de la Tierra y que somos los monstruos y asesinos, somos, no deberíamos existir y deberíamos extinguirnos. Contrario a eso, el humano por naturaleza es bueno y empático. Y estos, pues, que nos llevan estudiando más de 100 años, puedes investigar el Instituto Tavistock, lo saben. Y por eso lo usan y apelan a nuestros... Es que ellos nos conocen mejor que nosotros, a nosotros mismos. Es una verdad que una vez que investigas esto del Instituto Tavistock, lo vas a entender. Y bueno, creo que... eso es todo. Tal vez agregar que mucho de este ejemplo de que apelen a nuestra empatía mediante el sufrimiento lo puedes ver ejemplos en cómo actualmente en películas personalidades y características de villanos ahora a personajes que que deben ser los héroes se los ponen para que ahora pues como que lo veamos cada vez. Sí, es algo bueno. Ejemplo, ciertos personajes femeninos como que deberían ser las heroínas y deberían tener virtudes muy heroicas, pero más que todo tienen virtudes como nada heroicas, como cierta elfa de ciertos anillos de la nueva versión. Y un ejemplo más, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo. Sí, y quería agregar sobre esto de la empatía. Sí, se puede activar, se activa a través de mostrarnos sufrimiento ajeno, pero ¿por qué también me pareció relevante comentar esto? Es que cuando vayas practicando más la empatía, te vas a dar cuenta que puedes activarlas también con muchas otras emociones. Aquí también, como tengo certeza de lo que yo vivo, pues vivo dentro de este cuerpo. Yo también llego a activar mi empatía a través del odio. Ejemplo, se podría decir el año pasado, bueno, del año pasado hasta que, desde que tuve el conocimiento del 1% que gobierna el mundo, yo odiaba este tipo de seres.
este tipo de personajes. Y un día, pues, bueno, no un día, muchos días pensaba en esto, si estaba bien odiarlos o no. Y entonces, tanto pensar en ello, caí en cuenta, hey, todos estos seres que pues se creen superiores al 99% de la humanidad y nos ven como ganado y nos usan y de formas horribles, ah, también fueron bebés, también fueron seres humanos que no decidieron ser adoctrinados ni programados en la forma en la que ahora ven la vida y cómo tratan a los demás. Ellos también son víctimas de su propio sistema, entonces a través de analizar, como verán, ese odio que sentía hacia ellos, ahora les tengo empatía, ¿no? Y no apruebo lo que hacen ni lo voy a aprobar, pero al menos ya no los odio. Los veo como víctimas de su propio sistema, lo cual también es muy feo, es muy horrible, entonces, ¿no? Entonces me veo en un universo de ficción en el que si les ganara y pudiera tomar el control del gobierno del mundo, mm, no los mataría, no haría lo que ellos hacen con sus enemigos. Trataría de romper el círculo vicioso. Ah, porque si yo les hago lo que ellos nos hacen, me he transformado en ellos. Entonces me he convertido en lo que he jurado destruir. Ah, y bueno, esto era un ejemplo de cómo puedes activar tu empatía, no solo a través del sufrimiento ajeno, también si la practicas puedes darte cuenta que puedes activarla también explorando bueno, pues todas las emociones que tiene y que puedes sentir. Y bueno, eso era todo por este comentario, y será hasta otro.